Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fabio Giraldo Yo soy Isabela Patiño. y el día de hoy vamos a hablar de lo que es el sistema de Bretton Woods entre 1944 y 1973. Bueno, para hablar del sistema de Bretton Woods es importante mencionar el porqué del mismo, pero debemos empezar hablando de lo que fue el desarrollo y el fin del patrón oro entre 70. 1870 y 1914. Listo, entonces hablando del patrón oro, en 1880, la totalidad de los países habían adoptado este sistema y consistía simplemente en que los bancos centrales emitían dinero, pues moneda, en función de sus reservas en oro a un tipo de cambio fijo, lo que permitía a los países fijar sus monedas al oro y por lo tanto anclar la oferta monetaria y así evitar la inflación. Y pues de esa manera se garantizaba o se conseguía que hubiese un mejor equilibrio externo mediante ajustes en cantidades de dinero. Fue un sistema que se basó en la estabilidad y la prosperidad a nivel mundial y que también facilitó bastante los primeros pasos hacia la globalización. Rápidamente pues hablando, este se abandonó a raíz de la Primera Guerra Mundial, ya que se necesitaba una mayor cantidad de dinero en la economía en circulación para cubrir con los costos de la guerra y otros costos más, lo que desencadenó un incremento de la oferta monetaria y la inflación. Por lo tanto, para solucionar los problemas anteriormente mencionados, se puso en marcha lo que es para este video será el tema central de conversación, que es el sistema de Bretton Woods y su importancia para el sistema monetario internacional. Listo. El sistema de Bretton Woods es la denominación que se utiliza para referirse al sistema monetario internacional que existió durante el año 1944 y el año 1973. Esta denominación se debe a que se gestó en Bretton Woods y el compromiso resultante de las reuniones allí celebradas fue el establecimiento de un sistema de tipos de cambios. Eh, También podemos saber que se decidió crear dos instituciones, que fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, el sistema de Bretton Woods establecía unos tipos de cambios fijos en la relación dólar y un precio invariable del dólar en oro, que eran $35 la onza. Entonces, cada país fijaba el valor de su moneda en términos de oro o de dólares y mantenía su cotización dentro de un rango de un 1% de su valor de paridad. Los países miembros mantenían sus reservas principalmente en forma de oro o de dólares y tenían derecho a vender sus dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos a cambio del precio del oro oficial, pues que fuera el precio oficial. Entonces el sistema era un patrón cambio oro en el que el dólar era la principal moneda de reserva. Listo. El tipo de cambio de paridad podía modificarse cuando existía un desequilibrio fundamental, es decir, grande y persistente, para lo cual se debía de contar con la aprobación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el papel del Fondo Monetario Internacional dentro del sistema monetario configurado en Bretton Woods era clave. ¿Por qué? Porque por un lado estaba encargado de garantizar que los países cumplieran con las normas. Estas normas eran acordadas referente al comercio y a las finanzas internacionales. Y también por otro lado, concedía facilidades crediticias a los países que se enfrentaban a dificultades temporales de balanzas de pagos. Bueno, es importante mencionar los planes de White y Keynes, que fueron las principales propuestas debatidas en la conferencia de Bretton Woods, presentados respectivamente por los Estados Unidos y el Reino Unido. Fueron llamados así por los principales responsables de sus delegaciones de cada país, en el caso de Harry Dexter White por parte de los Estados Unidos y John Maynard Keynes por parte del Reino Unido. Bueno, hablando un poco en detalle de lo que en qué consistía cada plan, el plan White quería como prever un orden monetario internacional con el dólar como divisa líder. Es decir, que todos los países se comprometían a ajustar sus monedas
en un determinado espectro como con respecto al dólar. Ya para el plan Keynes, este establecía un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante la creación de lo que se conocían en ese momento como el Bancor, moneda que estaría como vinculada a divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de un cambio fijo, cuyo objetivo sería como mantener la balanza comercial equilibrada de los países y los países en superávit tendrían que transmitir su excedente a países en déficit. De esta manera se conseguía aumentar lo que sería la demanda mundial y así evitar la deflación. Finalmente, el plan WIFE sería como la propuesta asumida y se concretaría con la fundación del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora vamos a hablar de la evolución del sistema de Bretton Woods. Entonces, a medida de que la economía mundial se desarrollaba en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los conflictos entre los objetivos internos y externos amenazaban cada vez más en el sistema de tipos de cambios fijos. Entonces, después de que en el año 1958 se reinstaurara la convertibilidad de las monedas europeas, los mercados financieros de los países se integraron más. La política monetaria se hizo menos efectiva, excepto para Estados Unidos, y los movimientos en las reservas internacionales se convirtieron en más volátiles. Estos cambios poco a poco fueron mostrando cierta debilidad del sistema. Para conseguir de forma simultánea el equilibrio interno y el equilibrio externo, se precisaba tanto para las políticas de desviación del gasto, o sea, las variaciones en el tipo de cambio, como las políticas de la variación del mismo. Pero las políticas de desviación del gasto podían dar lugar a un aumento de flujos especulativos de capital, socavando los tipos de cambios de flujos. Bueno, ahora para concluir, hablemos de lo que fue el colapso del sistema de Bretton Woods. Bueno, la causa inmediata del colapso de este sistema fue más que todo la iniciativa, iniciada más o menos en marzo de los años 1970, específicamente en el año 1971, ante la presencia de enormes y persistentes déficits de los Estados Unidos. De que el gobierno estadounidense pronto se vería como forzado a devaluar la moneda, lo cual llevó como una fuga masiva de capital del país. Algunos países, como para protegerse, amenazaron con convertir sus dólares en oro, y Estados Unidos sabía que si eso pasaba estarían expuestos o se convertirían en un gran problema, ya que al final de cuentas sabían que no tenían el suficiente oro. Cuando algunos bancos centrales de países pequeños intentaron convertir parte de sus reservas de dólares a oro, en la Reserva Federal de los Estados Unidos suspendieron la convertibilidad del dólar a oro e impusieron una sobretasa del 10% sobre las importaciones. De no hacerlo así, pronto sabrían que se estarían agotando todas sus reservas en oro. También parte fundamental pues, del colapso de este sistema se halla como en los problemas de liquidez, en el ajuste y en la confianza. La mayor parte del aumento de liquidez, es decir, o sea, como de reservas internacionales en el sistema de Bretton Woods, fue en la forma como de dólares derivados de los déficits de la balanza de pagos, en la balanza de pagos de Estados Unidos. Pero a medida que, por ejemplo, el país como que fue mostrándose incapaz de ajustar sus déficits y que gran cantidad de dólares no deseados se acumularon en manos extranjeras, se perdió la confianza en el dólar y el sistema se derrumbó totalmente. Desde marzo de 1973 más o menos, ya todos los grandes países desarrollados y muchos de los grandes países en desarrollo dejaron de fluctuar sus monedas, y así pues se fue como rompiendo con lo establecido en el sistema de Bretton Woods. En resumen pues de todo esto que estuvimos hablando, del sistema de Bretton Woods y sus inicios, pues ya sabemos, desarrollo y fin de lo que fue el patrón oro entre el año 1870 y 1914. Como traer la estabilidad al sistema financiero internacional,
dado pues como a lo que fue la post Segunda Guerra Mundial, mediante ¿qué? Dos propuestas, Plan White y Plan Keynes. En estas propuestas pues sabemos que se incluyeron lo que fue el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Y pues ya luego de todo este sistema sabemos que funcionó bien hasta los años más o menos de 1960, dado que los Estados Unidos pues se le juntaron varios problemas como grandes gastos ya por guerras de Vietnam y otros programas sociales. También juega un papel importante el alza de los precios del petróleo y ya pues como para concluir, ya se anunciaba pues que más o menos en el año 1973 anunciaba que el dólar se desligaba totalmente del oro y todas las monedas en el mundo quedaron flotando libremente. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fabio Yo soy Isabela. y somos el sistema de Bretton Woods entre 1943 y 1974. ¿Qué? 1944. Muchas gracias, hasta luego. Se durmió.